Buenos días, queridos estudiantes del segundo año de secundaria. En esta oportunidad vamos a realizar razonamiento verbal. El tema será el sumillado. Como ya saben, en la descripción van a encontrar hasta la fecha que deben entregarme el trabajo. Asimismo encontrarán en qué correo deben enviarme o a qué correo deben enviarme y también la descripción de ese correo. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ya saben, en los comentarios. Todo comentario será evaluado. Sin más que decir, empezamos la clase. Bien, entonces empezamos la clase con el sumillado. Las competencias que vamos a desarrollar son: lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, aquí tengo una pequeña demostración de lo que vendría a ser el sumillado, pero en realidad este es nada más son pequeñas frases de algunas imágenes que tengo aquí. Esta es una experiencia que tuve en Texas. Es un collage de fotos. Bueno, el sumillado sería algo parecido a esto. Nada más que en este caso estamos hablando acerca de fotografías. Y las líneas pues son demasiadas cortas. Una de ellas dice enseña español. En la otra, una de ellas es bilingüe. En la otra usamos de las TICs para aprender español. Por otro lado, fotos graciosas con todos aquellos que fueron mis alumnitos. Celebré San Valentín y bueno, en una de esas imágenes hay 3 diferentes idiomas porque hay 3 diferentes personas de diferentes nacionalidades que son chino, inglés y español. Ahora quisiera que respondas a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? ¿Reconoces? Síntesis, resumen, resumir y sumilla. Bien, te voy a dejar un pequeño concepto que, bueno, obviamente está en el diccionario y dice síntesis. Síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Su segundo significado es la suma y compendio de una materia u otra cosa. El resumen, ¿qué es el resumen? Pues es la acción y efecto de resumir o resumirse y en su segundo significado es la exposición resumida en un asunto o materia. ¿Qué es resumir? Encontramos en el diccionario que dice que resumir es reducir a términos breves y precisos o considerar tan solo lo esencial de un asunto o materia y repetirlo abreviadamente. Sumilla. Sumilla es o viene de suma, lo más sustancial e importante de algo. Tipo o clase de resumen o versión corta de un texto. Consiste en redactar ideas centrales, hallazgos relevantes, datos importantes, conclusiones y recomendaciones, generalmente usando paráfrasis o fraseo. Muy bien, ahora que ya tenemos los diferentes significados o definiciones de estas palabras, vamos a continuar con nuestra clase. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca del sumillado. ¿Y qué es el sumillado? Primero, ¿por qué es importante? Pues sabemos todos nosotros que hoy en día, dada la enorme cantidad de información disponible en Internet y otros medios, el resumir constituye una eficiente manera de ahorrar nuestro tiempo, espacio y energía. Esta capacidad debe ser desarrollada al máximo, sobre todo en los primeros años de la secundaria. Ahora, un resumen no es solo una simple reducción informativa de un original,
sino es un texto que se puede adaptar a las características de un nuevo contexto comunicativo. Pero para eso necesitamos nosotros también reconocer acerca de la sumilla o el sumillado. En este caso, el sumillado son acotaciones al margen del texto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre resumen y sumillado? Pues el resumen es una síntesis, es una composición solo de las ideas centrales o principales de un texto, mientras que una sumilla es la que además incorpora las ideas principales, datos, hallazgos y conclusiones. En ninguno de los dos casos se debe incluir juicio crítico. ¿Qué quiere decir? Que todo debe ser redactado de manera objetiva, sin ninguna opinión personal. Ambos, pues son breves, son concisos, son frases cortas y normalmente en el resumen no se parafrasea. Sin embargo, en el sumillado sí. Muy bien. A continuación, ya que tenemos pequeño concepto acerca de resumen y sumillado o un poquito más amplio, vamos a ver qué pasos debo seguir para poder hacer un sumillado. Para poder hacer un sumillado se recomienda primero el planteamiento de propósito. ¿Qué quiere decir? Que debo entender para quién va a ser este sumillado. O para quién voy a hacer este sumillado para que se pueda hacer un resumen respecto a esto. ¿Va a ser para mí? ¿Para otra persona? ¿Qué voy a hacer con él después? ¿Qué quiere decir? ¿En dónde lo voy a usar? ¿Para qué lo voy a usar? En algún momento lo usaré, pero ¿cuál es mi propósito de hacer este sumillado para un resumen al final, verdad? Pues tengo que tener en cuenta todas esas consideraciones. Debo plantear el propósito o el planteamiento de mi propósito para hacer este sumillado. Muy bien, tenemos también que analizar el texto. ¿Cómo podemos analizar el texto? El texto se puede descomponer en estas partes: capítulos, párrafos, oraciones, entre las relaciones y discriminar lo principal de lo secundario. ¿Se puede marcar el texto? Sí, se puede identificar a través, subrayado, a través de los conectores, los conectores que son textuales, que puede ser aunque, pero, también, entonces, eh, y subrayar lo principal de cada párrafo. Muy bien, aquí, por ejemplo, para poder... Oh, no. Bueno, por aquí ya tenemos, por ejemplo, tengo 4 oraciones que quisiera yo que ustedes pudieran destacar cuál de ellas es el tema o cuál de ellas puede ser un tema. A ver, leamos. Tenemos el hombre que grita, el grito del hombre. El futbolista peruano venció cómodamente a su contrincante mexicano. La cómoda victoria, debería decir. La cómoda victoria del futbolista peruano sobre su contrincante mexicano. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el tema? Muy bien, nosotros vamos a identificar el tema primero sabiendo de que el tema no lleva un verbo en sí, sino que por sobre todo es un sustantivo. Entonces, exactamente, sería el grito del hombre. ¿Y cuál sería la otra oración? Perdón, el otro enunciado que vendría a ser el tema. Pues sí, la cómoda victoria del futbolista peruano sobre su contrincante mexicano. En ninguna de las dos que hemos marcado tiene un verbo. Ahora, ¿qué preguntas podemos hacernos para poder identificar, pues, de qué va principalmente este texto? ¿Qué ha pretendido comunicar el autor? ¿Cuál es la idea esencial de lo que aquí se dice? Después de haber hecho todo ello, o estos dos pasos anteriores, pues se textualiza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a
realizar por fin nuestro resumen o en todo caso también nuestro sumillado primero para poder hacer este resumen. Entonces, debemos tener en consideración los elementos que hemos subrayado y debemos aplicar coherencia en lo que vamos a redactar. Tenemos aquí un ejemplo, tengo un texto un poco largo, pero dice, el tráfico ilícito de especies, tanto en la flora como en la fauna, es una de las mayores, me comí una E, actividades ilícitas del mundo entero. Causa además muchos problemas porque afecta a los seres que no pueden defenderse y que muchos de ellos están en extinción, como las especies ecológicas que permiten el desarrollo de la vida. Muy bien, entonces vamos a identificar el tema, nuestra idea principal, lo primero que tenemos que identificar, y es el trabajo ilícito de especies, tanto en la flora como en la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas del mundo entero. Ahora, ¿cuál es nuestro tema? Pues sí, el tráfico ilícito de especies. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro sumillado? Lo resumimos, nuestro sumillado, acotamos todo lo que sea más importante y damos una conclusión como esta. Tráfico ilícito de especies puede llevar a su extinción la flora y la fauna. Ahora tienes que aplicar lo aprendido. Y te estoy dando dos actividades. La primera dice, investiga un artículo académico de tu preferencia. Recuerda que ese artículo académico tiene que ser de acuerdo al nivel en el que estás. Y lo segundo es, haz anotaciones a los márgenes. Para ello voy a necesitar o que me mandes una foto o que simplemente, por ejemplo, puedas escribirlo en Word y también hacer las anotaciones a través de los comentarios que se hacen allí en Word. O bueno, de la forma que puedas enviármelo. Muy bien, creo que eso es todo. Hasta la próxima clase. Te propongo que para la próxima clase puedas crear una infografía de los datos recolectados de tu sumillado. No me falles. Y yo me quedo en casa. No pongas en riesgo tu salud ni la de los demás. Bendiciones.